Todas las objeciones, dudas, preocupaciones o malestares de la vida tienen una respuesta. La respuesta está en la Biblia. Bienvenidos a este espacio y manténganse en sintonía. De la tierra y en todo lugar, los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán, y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A Él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán. ¿Qué tal, queridos hermanos? Buenos días a todos. El Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más a este espacio que hemos titulado La Respuesta está en la Biblia. Pues queremos saludar cordialmente a todos los hermanos que nos escuchan a través de Radio Católica San José 94.1 o bien Radio Católica San José 104.3. También saludamos cordialmente a todos los hermanos que nos escuchan a través de Radio Nueva Vida 95.9. Saludamos también cordialmente a todos los hermanos que nos escuchan a través del Internet en cualquier parte del mundo, bien sea por las aplicaciones de Radio Católica San José o por aplicaciones de Radio Nueva Vida. Pues sean todos bienvenidos una vez más a este espacio que hemos titulado La Respuesta está en la Biblia. Pues para los que nos escuchan por primera vez, les hacemos mención que este espacio ha sido diseñado para fortalecer la fe de los católicos. Nuestro único objetivo es tener católicos que conozcan, amen, vivan, proclamen y defiendan su fe. Ese es nuestro único objetivo, tener católicos convencidos de su fe. Pues no basta ser católico de tradición, también hay que ser católico por convicción. El católico de tradición no sabe por qué está aquí, solamente está aquí porque aquí le tocó nacer. En cambio, el católico de convicción tiene razones, bases, argumentos para estar en esta iglesia católica. Pues así que, queridos hermanos, entonces este espacio ha sido diseñado especialmente para fortalecer la fe de los hermanos católicos. Así que, si un hermano no católico escucha este programa y se siente ofendido por lo que aquí vamos a decir, pues tenga en cuenta que nosotros no estamos pensando en ustedes, ya que últimamente
Hay algunos hermanos que entran a mi perfil en Facebook a ver los videos de las transmisiones de este programa. Y algunos hermanos separados van y miran mis videos y se sienten ofendidos. Pues yo siempre les digo, mira, mi perfil es católico. Y si tú entras a mi cuenta, a mi muro, a mi biografía, a ver mis videos y mis escritos, y sales lastimado, pues no es mi problema, porque yo estoy escribiendo, estoy dirigiendo lo que hago hacia los hermanos católicos. No estoy pensando en los evangélicos. Pero si tú como evangélico vas y miras un video y te lastima, pues piensa que ese video no estaba pensado en ti, sino en los católicos. Pues bien, queridos hermanos, hoy hablaremos sobre un tema que hemos titulado ¿Te ha desilusionado la iglesia? Vamos a hablar de esto. ¿Por qué? Porque los hermanos no católicos utilizan este argumento como el argumento número 1, como su argumento favorito para sacar a los católicos mal formados de la iglesia. Los católicos mal formados solamente están aquí buscando un pretexto para salirse. Entonces es cuando llegan las sectas y empiezan estos hermanos separados a mencionar los grandes errores o los pecados que ha cometido la iglesia. Empiezan a hablar de los defectos, de los pecados de los sacerdotes, de los pecados de los obispos, de los pecados del catequista, de tal manera que el católico se va a sentir desilusionado por la iglesia. Algunos de estos argumentos que llevan las sectas hasta los católicos menos preparados, algunos son verdaderos y otros son falsos. Y por eso lo primero que ellos hacen es mostrar el pecado de la iglesia. Lo que ellos quieren es que todos y todo mundo sepa que la iglesia católica es pecadora y que está envuelta en el pecado y en el escándalo y por lo tanto no puede ser la iglesia de Cristo. En cambio, ellos se presentan como santos, como gente justa, como gente que no comete errores, que no comete pecados. Así que el argumento número 1 de las sectas es desprestigiar a la iglesia católica con los errores de los sacerdotes, con los errores de los obispos, con los errores de los laicos. Entonces lo que hacen ellos es que el católico entre en una desilusión y el católico se desilusione de la iglesia y desilusionado se salga de la iglesia como por despecho y se vaya a una iglesia. Y por eso encontramos mucho católico que está ya contaminado por esa idea sectaria. ¿Cuánto católico solamente anda mirando los defectos de aquellos que viven dentro de la iglesia? Es que yo no voy a la iglesia porque ¿de qué me sirve que yo vaya? Si mira a esa persona que va cómo se porta, yo mejor por eso no voy, mejor me quedo sentado en mi casa. Y como dice Salvador Gómez, al final de cuentas, habrán dos personas que se irán al infierno. Uno de aquellos es el que está dentro de la iglesia y que no vive bien su fe y que se porta mal y que no vive de acuerdo a lo que cree. Y esa persona se irá al infierno por no vivir de acuerdo a su compromiso cristiano. Pero el otro también será al infierno por mirón, porque solamente estaba viendo y juzgando desde afuera. ¿Y cuánto católico ha sido ya contaminado por esa idea sectaria que solamente se la pasa viendo los errores de la iglesia? Pero mira cómo es el sacerdote, mira cómo es el catequista, mira cómo son los que van a la iglesia. Yo por eso mejor no voy, mejor me quedo sentado en mi casa, mejor yo solito me relaciono directamente con Dios para que juntarme con gente pecadora. ¿Cuánto católico ya está contaminado por esa idea sectaria? Y algo otros, esa idea ya los ha llevado fuera de la iglesia. Y por eso
mucha gente que antes fue católica y ahora empieza a decir, no, si yo fui católico, pero cuando yo era católico era un borracho. Cuando yo era católico golpeaba a mi mujer. Cuando yo era católico era un drogadicto. Cuando yo era católico era un ladrón. Cuando yo era católico era un mentiroso. Y eso es lo que se la pasa repitiendo. Porque a este pobre hermano lo engañaron, le tomaron el pelo. A este pobre hermano le hicieron creer que en la iglesia católica solamente hay borrachos, que en la iglesia católica solamente hay gente que golpea a su esposa. Le hicieron creer que en la iglesia católica solamente hay ladrones. Le hicieron creer que en la iglesia católica solamente hay gente malvada. Y como en la iglesia católica todo es maldad y todo es pecado, mejor me voy. Pobre hermano, lo engañaron. Porque esta es la trampa de las sectas. Lo que las sectas quieren es que te desilusiones de la iglesia y por eso solamente te mostrarán de la iglesia el pecado que encuentran en ella. Algunos casos de pecado verdaderos y otros solamente inventos de ellos para que te desilusiones de la iglesia. Es que los protestantes son tramposos. Ellos no aman la verdad y nunca te hablarán con la verdad. Si te hablaran con la verdad, te dijeran, mira hermano, en la iglesia no todo es pecado. Hay gente mala, claro que sí. Porque la iglesia está compuesta de seres humanos y los seres humanos fallamos. Y no te quiero mentir. En todos lados hay gente pecadora. En todos lados hay gente malvada. No te desilusiones de la iglesia. Porque de este tipo de gente vas a encontrar en todos lados. Porque el problema no está en la iglesia, sino en los seres humanos. Y donde haya seres humanos, habrán problemas. Ah, no, pero las sectas no hacen eso. Lo que hacen las sectas es decir, la iglesia católica es una iglesia pecadora. Y por eso las sectas llaman a la iglesia católica la gran ramera, la Babilonia. Porque según ellos, solamente la iglesia católica es pecadora. Solamente los católicos son pecadores. Ah, no, ellos son gente buena. Ellos son gente santa. Con ellos no se cometen pecados. ¿Y cuánto católico se ha dejado infectar por esta idea? Y por eso hay muchos católicos repitiendo allá en la fila de las sectas, cuando yo era católico era borracho. Bueno, si cuando eras católico eras borracho, entonces no eras católico, eras borracho. Cuando yo era católico golpeaba a mi mujer, dice mi papá, entonces no eras católico, entonces eras boxeador. Pero queridos hermanos, seamos gente precisa, gente que entienda la realidad, que sea capaz de abrir los ojos. Yo siempre he puesto un ejemplo un poco duro, pero lo voy a compartir. Espero que nadie se ofenda. Yo siempre he dicho, aquellas personas que solamente se la pasan viendo el defecto de la iglesia, aquellos hermanos sectarios o católicos sectarios que solamente se la pasan juzgando o viendo los defectos de la iglesia, y que todo lo que a ellos les parezca mal es motivo para escandalizarse. Yo digo, ese tipo de gente se parece a un animalito que en México queremos mucho. Los puerquitos. ¿Por qué? Porque los puerquitos no pueden ver para arriba. Y si usted no conoce un puerco, pues vaya y compre uno para que se asegure cómo es. Y lo que tiene un puerco, vaya y vea que los puercos no pueden ver para arriba. Los puercos solamente pueden ver para abajo. Y por eso aquí en Frontera Comalapa, cuando es temporada de mangos y se caen los frutos del árbol y por ahí hay un puerquito, los puercos comen de las frutas podridas que caen de los árboles. Y de eso viven, de las frutas podridas.
Porque el pobre puerco no puede ver para arriba. Y porque el puerco cree que los únicos mangos que hay en la vida son estos que están tirados en el suelo. Y por eso solo come lo que está podrido. Si el puerco fuera capaz de levantar la cabeza y mirar hacia arriba y darse cuenta que en el árbol hay mangos que no están podridos, hay mangos mejores, y que es mejor comer un mango de esos que todavía aún están en el árbol que estos que están tirados en el suelo. Pero como el pobre puerco no puede ver hacia arriba y solamente vive agachado, por eso come solo lo que encuentra tirado. Así le pasa a muchos hermanos, católicos o sectarios, que solamente viven de los defectos de la iglesia, que solamente miran para abajo donde encuentran católico tirado, solamente miran a los católicos que dan mal testimonio de su fe, solamente miran a los católicos que no viven de acuerdo a lo que se cree. Y con eso sacan una conclusión: todos los católicos son pecadores, todos son una bola de malvados, y por eso mejor me salgo de la iglesia. Pues sí, este tiene el mismo mal del cerdito. No puede ver para arriba. Si aprendiera a ver a la iglesia para arriba, se diera cuenta que aparte a esos católicos que no dan buen testimonio de su fe, aquellos que no viven de acuerdo a lo que se cree, a lo que se piensa, hay grande gente en la iglesia. Están los santos. ¿Por qué no miras a los santos? Y luego te vas diciendo de la iglesia católica, que en la iglesia católica yo me fui, porque allá me andaban proponiendo que yo fuera santo. Y como no quiero ser santo, como quiero vivir a mi manera, mejor me salgo de la iglesia de Cristo. Ah, no, pero los hermanos separados y los católicos sectarios solamente se la pasan viendo a los católicos que no viven de acuerdo a su fe. Solamente se la pasan viendo a los católicos tirados, pero nunca ven a los católicos que están dando frutos en abundancia. Queridos hermanos, querido hermano que me escuchas, que las sectas no te desilusionen de la iglesia. Los protestantes son tramposos. Lo que ellos quieren es llevarte. Lo que ellos quieren es tu diezmo. Lo que quieren es tu dinero. Lo que ellos quieren es que su iglesia esté abarrotada. Y como no pueden convencerte con la Biblia en la mano, entonces lo primero que harán es desilusionarte de la iglesia, para que cuando te desilusiones de la iglesia, entonces te puedas ir tranquilamente con ellos. Que no te tomen el pelo, que no te engañen. Tienes que ser una persona capaz de descubrir el engaño y la mentira de las sectas. Así que, queridos hermanos, es hora de abrir los ojos. Y es hora de aprender a reconocer que en la iglesia hay de todo. Por eso Jesús nos puso el ejemplo del trigo y la cizaña, cuando nos dijo que alguien salió a sembrar y detrás de él venía alguien también sembrando la cizaña. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? ¿Que hay que arrancar a la cizaña o que hay que dejar que el trigo y la cizaña crezcan juntos, y que la separación será al final de los tiempos, y la separación le corresponde a Dios y no a nosotros? Pues Jesús claramente nos dijo que en su sembrado, en su campo que es la iglesia, en su cultivo que somos nosotros, también crecerá la cizaña. Jesús nunca pretendió tener un campo de pura gente buena. Jesús no dijo que solamente habría trigo en el sembrado. Jesús también nos advirtió que habría cizaña. Así que los protestantes que no nos vengan a engañar, cuando los protestantes pretenden una iglesia sin defectos, cuando los protestantes quieren hacernos creer que hay una iglesia donde no existe el pecado, donde no existen los escándalos, nos están engañando. Porque Jesús fue claro. Jesús nos dijo que el trigo y la cizaña tendrían que crecer juntos, y que en el sembrado, en el campo de Jesucristo, iba a haber trigo y también iba a haber cizaña, pero la separación final le corresponde a Dios al final de los tiempos. ¿Por qué entonces creer el cuento de los sectarios?
¿Por qué entonces caer en la garra de las sectas cuando te ponen en contra de la iglesia y te quieren hacer creer que en la iglesia solamente tiene que haber pura gente buena? Y que si hay alguien que se porta mal, entonces la iglesia no es la iglesia de Cristo. Te están engañando. ¿Acaso porque en el campo de Jesús había cizaña? ¿Acaso por eso el sembrado dejó de ser de Jesús? ¿Acaso por eso cuando le avisaron y le dijeron, oye Señor, pero también en tu sembrado hay cizaña? ¿Acaso dijo Jesús, bueno, entonces me buscaré otro sembrado, entonces me buscaré otro campo, entonces sembraré en otro lado donde no haya cizaña? ¿Eso fue lo que dijo Jesús? ¿Que iba a buscar otro campo? ¿Que iba a sembrar en otro lado? Claro que no. Lo que Jesús dijo es que deja que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Al final de los tiempos habrá una separación. Así que tenemos que ser conscientes, en el campo de Jesús, que es la iglesia, habrá trigo y también habrá cizaña. Y por eso los protestantes son los que siembran la cizaña. ¿Se da cuenta? El protestante, su oficio es sembrar cizaña. Y por eso van de casa en casa, van y buscan al católico más abandonado, buscan al católico menos formado y le siembran cizaña. Porque lo quieren convertir en cizaña. Por eso, queridos hermanos, seamos gente inteligente, que esos sembradores de cizaña no dañen nuestra fe y nuestra relación con Dios a través y mediante la Santa Iglesia Católica, que es la única iglesia instituida por Jesucristo. Pero veamos qué nos dijo Jesús. Veamos si Jesús nos dijo que en la iglesia habría pura gente santa. Veamos si Jesús nos dijo que nunca habría escándalos. Vayamos a San Lucas, capítulo 17, versículo 1 al 2. San Lucas, capítulo 17, versículo 1 al 2. Escuchen qué fue lo que dijo Jesús. Dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, antes que hacer caer a uno de estos pequeños. ¿Qué dijo Jesús? Es imposible que no haya escándalos y caídas. Es imposible. En la iglesia de Cristo habrán escándalos, habrán caídas. Pero no corramos solamente por eso. Jesús lo advirtió. Jesús nos dijo que era imposible evitar los escándalos. Y por eso, cuando haya un escándalo en la iglesia que a usted lo asuste, cuando usted vea en la noticia un escándalo de la iglesia, no se preocupe, no se alarme, no quiera correr. Al contrario, acuérdese de que Jesús dijo, es imposible que no haya escándalos y caídas. Y es imposible no porque Jesús no tenga el poder de custodiar y defender su iglesia. Es imposible porque el ser humano, por naturaleza, está inclinado hacia el mal. Y tratando con seres humanos con los que está conformado la iglesia, es imposible que no haya escándalos entre nosotros. Por eso, que no le asusten los escándalos. El demonio te quiere desilusionar de la iglesia. Y por eso cuando un sacerdote vive infielmente a su vocación sacerdotal, es noticia en todo el mundo, sale en la televisión, en la radio, en el periódico. Y como dijera el hermano Martín Valverde, a los malos sacerdotes hasta película les hacen. Si no, acuérdese de la película del Padre Amaro. A los malos hasta película les hacen. Pero a los buenos sacerdotes
no hay cinta que pueda grabarlos. A los malos sacerdotes los hacen noticia mundial. A los buenos sacerdotes los ignoran. Porque el demonio lo que quiere es desilusionarte de la iglesia. El demonio lo que quiere es que te vayas dolido de la iglesia. El demonio lo que quiere sembrar en tu corazón es esa falsa idea de perfeccionismo y de creer que en la iglesia nunca habrán escándalos. Jesús ya lo advirtió, es imposible que no hayan escándalos y caídas. Pero nosotros como católicos tenemos que luchar para contrarrestar ese pecado, ese mal que hay en la iglesia. Y como católicos podemos hacer mucho, viviendo nosotros fielmente el Evangelio, ayudando a nuestros sacerdotes a que vivan de acuerdo a su vocación, que sean fieles a sus votos. Pero mucha gente se le olvida que los sacerdotes son de carne y hueso. Si un sacerdote se equivoca, se escandalizan. Pero ¿cuándo o cuántas veces usted ha ayudado? Ha sido una razón para que el sacerdote no tropiece. ¿Cuántas veces usted se ha preocupado por ayudar a los sacerdotes a vivir fielmente a su vocación? Que si un día vieron a un padrecito con una muchacha por aquel lugar, eso se vuelve noticia, es un escándalo. Pero ¿cuándo usted ha ayudado a que los sacerdotes vivan fielmente a su vocación? Y por eso tenemos que ser cuidadosos cuando tratemos con los sacerdotes. Son nuestros pastores, son nuestros amigos. El hecho de que sean nuestros amigos no significa que podamos tratarlos con demasiadas confiancitas. Sobre todo, alerta mujeres, acérquense a los sacerdotes con decencia. Vistan decentemente cuando vayan a acercarse a los sacerdotes. No sean piedra de tropiezo, porque Jesús dijo, es imposible que no haya escándalos y caídas entre ustedes. Pero pobre del que haga caer a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran una piedra de molino al cuello y lo aventaran al mar. Cuando un sacerdote cae en pecado, todo el mundo se escandaliza, pero nunca se preguntan por qué cayó en pecado. Así que, queridos hermanos, queridas hermanas, seamos gente prudente, gente que cuando se acerque a los sacerdotes, se acerque con todo el respeto posible. Sobre todo las mujeres, vistan adecuadamente, vistan decentemente. No seamos piedra de tropiezo para los hermanos sacerdotes. No vivamos desprevenidos como si no nos importara que los sacerdotes vivan fielmente a su vocación. Así que, queridos hermanos, es hora de que entendamos que en la iglesia de por sí habrán escándalos y caídas, que de por sí habrá motivo para escandalizarse. ¿O ya se olvidaron que cuando Jesús empezó su iglesia, llamó a 12 hombres? Y de los 12 hombres que llamó, hubo uno que le vendió, que le traicionó, y se llamaba Judas. ¿Y acaso porque Judas traicionó a Jesús, la iglesia dejó de ser verdadera? Claro que no. El pecado de Judas no acabó con la iglesia. Imagínese, eran 12 apóstoles, hubo un traidor. En el mundo somos muchos millones de católicos. Habrá miles de traidores, no se preocupe. Si entre 12 hubo un traidor, entre millones habrán muchos traidores. ¿Cuál es el problema? Los escándalos en la iglesia no son nuevos, existen desde el tiempo de Cristo. Desde que la iglesia inició, hubieron escándalos. Estuvo Judas que lo vendió, Pedro que lo negó,
Tomás, que no lo reconocía. El resto se corrieron. De 12 que eran, solamente uno se quedó al pie de la cruz. ¿Se dan cuenta? De 12 apóstoles, 11 se van, 11 abandonan a Jesús, uno solamente se queda al pie de la cruz. Desde el inicio, desde que empezó la iglesia, hubo gente que causó escándalo. Y el día de hoy, entre millones de católicos, habrá de todo. Habrá gente que se parezca a Judas, que traicione a la iglesia, que traicione a Cristo. Habrá gente como Pedro, que también lo niegue. Habrá gente como Tomás, que se negaba a reconocer a Cristo. Y habrán otros que se corran, que prefieran no quedarse a la mera hora de la prueba, mejor se irán. Y serán pocos los que se quedarán al pie de la cruz. Serán pocos los que vivirán fielmente a la propuesta de Jesús. Por eso Jesús lo advirtió cuando nos dijo: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque es imposible que no haya escándalos y caídas. Desde el comienzo de la iglesia estuvo presente Judas, estuvo presente Pedro negando a Cristo, estuvo presente Tomás negándose a reconocerlo, y estuvieron presentes los otros que corrieron. Y también estuvo presente San Juan, que se quedó firme al pie de la cruz. Queridos hermanos, no nos escandalicemos, no nos desilusionemos de la iglesia. Esta es la iglesia de Cristo y lo será hasta el final de los tiempos. Pase lo que pase, venga lo que venga, llueva, truene o relampaguee, la iglesia católica será por siempre la iglesia de Jesucristo, a pesar de sus escándalos, a pesar de sus caídas. La iglesia seguirá siendo la iglesia de Cristo, porque la iglesia vive y subsiste no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo, por los méritos del Espíritu Santo, que es el que da testimonio a favor de la iglesia. Así que ¿de qué nos preocupamos? ¿De qué nos alarmamos? ¿De qué nos escandalizamos? Esta iglesia será azotada. La barca de Pedro será azotada por la tempestad. Recuerden ustedes, cuando los discípulos iban con Jesús en una barca, se desató la tempestad y azotó la barca. Pero los discípulos lo que hicieron fue despertar a Jesús. Maestro, levántate, sálvanos, que nos estamos hundiendo. Pero alguien puede haber dicho: no, Jesús no va en la barca, porque si Jesús fuera en la barca, entonces no habrían tempestades. Entonces no habrían estos problemas contra la barca. Natural. Problemas, tempestades que azoten a la barca de Pedro habrán siempre. Pero no hay que desesperarse. Cuando Jesús fundó la iglesia, cuando Jesús estableció la iglesia, nos advirtió, nos lo dijo, para que no nos espantáramos a la mera hora que viéramos los problemas. Jesús lo advirtió. Jesús dijo en Mateo 16:18, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Cuando Jesús fundó la iglesia, nos advirtió que los poderes de la muerte iban a intentar acabar con la iglesia. Así que no nos engañen las sectas
Que no nos vengan a decir que la iglesia de Cristo no será azotada por el demonio. Al contrario, precisamente porque esta es la iglesia de Cristo, es que es azotada por los ataques del demonio. Porque el demonio quiere acabar con la única iglesia instituida por Cristo. Y por eso la ataca. Y la ataca y le pega donde más le duele. Porque quiere acabar con la iglesia de Cristo. Jesús nos lo advirtió, Jesús nos dijo claramente, ni siquiera el poder de la muerte la podrá vencer, porque el demonio, con todos sus ángeles, con todas sus artimañas, se iba a lanzar a perseguir, a atacar, a destruir la iglesia de Cristo. Jesús lo advirtió. El diablo no se iba a quedar tranquilo. El diablo iba a usar todo su armamento para destruir la iglesia. Y por eso hay mucha gente que quiere destruir la iglesia. Por eso hay gente que ataca a la iglesia católica, que la iglesia católica es la ramera, que la iglesia católica es la Babilonia, que la iglesia católica es la prostituta del Apocalipsis 17, es la mujer que se embriaga con la sangre de los mártires, y ataque, y ataque, y ataque contra la iglesia. Es obra del demonio, porque el demonio quiere derrocar a la única iglesia instituida por Cristo, porque al demonio no le conviene que los hombres conozcan la verdad. Al demonio no le conviene, y por eso el demonio tiembla, y ante su miedo, lo primero que hace es agredir, es atacar. Y por eso hay mucha gente atacando a la iglesia de Cristo, atacando a la iglesia, restregándole los errores de sus miembros, buscando que te desilusiones de la iglesia. El demonio lo que quiere es que te desilusiones de la iglesia. Y después ya no solo te vas a desilusionar de la iglesia, sino también te vas a desilusionar de Cristo. Porque las puertas, las fuerzas del infierno se lanzarán contra la iglesia. Pero no te desesperes. Jesús prometió que las puertas del infierno no podrían acabar ni derrumbar la iglesia que él acababa de instituir. Por eso, cuando yo veo escándalos en la iglesia, cuando veo que un obispo se porta mal, que un sacerdote se porta mal, que un catequista se porta mal, que un predicador se porta mal, no me asusto. Solamente compruebo, el demonio quiere acabar con la iglesia y por eso la ataca. Y por eso la ataca, porque quiere acabar con la iglesia de Cristo. La pregunta es, ¿por qué solo en la iglesia católica hay tanto escándalo? ¿Por qué solo en la iglesia católica hay gente que se porta mal? No solo en la iglesia hay gente mala. En todos lados hay gente mala. En todos lados hay gente que se porta mal. Pero ¿por qué solo los errores de la iglesia católica se dan a conocer? ¿Por qué solo los errores de la iglesia son los que se ventila a los cuatro vientos? Por una sola razón. Porque el diablo sabe dónde atacar. El diablo sabe que la única iglesia que viene de Cristo es la iglesia católica. Entonces, por eso se lanza con toda su armadura en contra de la iglesia de Jesucristo. Y por eso a las sectas no les hace escándalo. Las sectas para el demonio no representan amenaza. Quien sí es amenaza para el demonio es la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo, la iglesia, es la que nos da a conocer la sabiduría de Dios, según Efesios capítulo 3, versículo 10. Y como el demonio no quiere que el hombre conozca la sabiduría de Dios, entonces ataquemos la iglesia, que es la encargada de enseñarle al hombre la sabiduría de Dios. Como el demonio no quiere que el hombre conozca la verdad,
entonces el demonio ataca a la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, según 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Entonces, la única forma de atacar la verdad es atacar a la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. Y por eso el demonio se lanza en contra de la iglesia. Por eso el demonio persigue a la iglesia. Por eso el demonio desata escándalos dentro de la iglesia. Pero esta iglesia jamás podrá ser vencida, porque es la iglesia de Cristo. Imagínese, si la iglesia católica fuera una institución meramente humana, ¿desde cuándo se hubiera acabado? Con tantos escándalos, con tantos problemas, con tanta gente que se porta mal dentro de la iglesia. Si esto fuera algo humano, si esta fuera una institución humana, se hubiera acabado desde hace tiempo. Pero como la iglesia es de institución divina, la iglesia subsiste y florece a pesar de los problemas. ¿Por qué esta es la iglesia de Cristo? Porque a esta iglesia Jesús le prometió: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Queridos hermanos, es hora de amar a nuestra iglesia. Y amar la iglesia, porque esta es la iglesia de Cristo. Yo amo a la iglesia porque amo a Cristo. Jesucristo, que es mi Salvador, Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, fundó una iglesia para que ella sea la encargada de llevar el evangelio a todas las personas. Y yo amo a Cristo, amo la iglesia, y por eso también amo la palabra de Dios, que es la palabra de Cristo, formulada y compendiada por la Santa Iglesia Católica. Hace poco preguntaba a un protestante y le preguntaba: ¿quién te dice a ti que la Biblia es palabra de Dios? Él me contestó: la misma Biblia me da testimonio de eso. Nadie puede dar testimonio de sí mismo. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios porque a mí me lo dice la iglesia. Y yo creo que la iglesia dice la verdad porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Porque la iglesia es la que me enseña la sabiduría de Dios. Y porque la iglesia fue instituida por Jesucristo. Y como le creo a Jesucristo, le creo a la iglesia de Jesucristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué riqueza! ¡Qué fortuna es ser católico! Ser católico es una gran riqueza, es un privilegio. Nacer, crecer, vivir y morir en la única iglesia instituida por Cristo. Querido hermano, que no te desilusionen de la iglesia. Al contrario, enamórate de Cristo, enamórate de la iglesia. Sirve. Comprométete en la iglesia. Si ves que en la iglesia hay muchas cosas por hacer, comprométete. Si hay gente que no encuentra nada que hacer en la iglesia, es gente que no tiene compromiso. Y por eso se anda quejando de todo, porque no tiene compromiso ni con Cristo ni con la iglesia. Comprométase con Cristo, comprométase con la iglesia y póngase a trabajar en vez de andar juzgando, en vez de andar buscando defectos. ¿Quién nos ha puesto como jueces para señalar dónde están los errores? En vez de andar señalando los errores, ayúdenos a corregir muchos de esos errores, pero solamente se corrige trabajando, no criticando. Trabaje en vez de criticar. Construyamos una iglesia que cada día se vaya configurando con aquella iglesia que al final de los tiempos será la esposa de Cristo. Una iglesia sin mancha y sin arrugas. Queridos hermanos católicos, es hora entonces de hacer las cosas serias, de vivir fielmente a la propuesta de Cristo
en la única iglesia que Él fundó. Muchas gracias por su atención. A todos los que nos escucharon a través de Radio Católica San José, 94.1 o 104.3 FM. También saludos para todos los que nos escucharon a través de Radio Nueva Vida y para todos aquellos que nos escucharon a través del Internet. Pasen un feliz día, sigan en sintonía de Radio Católica San José. Aquí finalizamos el programa. La respuesta está en la Biblia. Gracias por su sintonía. Escúchenos en la siguiente emisión de este programa. Gracias. Esta charla que acaba de escuchar es parte de la evangelización que el Ministerio Católico de Evangelización Querigma lleva a cabo y que busca que los católicos que se han ido regresen y que los que están en la iglesia se formen y que los formados se comprometan y se conviertan en discípulos y misioneros. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.